dentro de la historia del pueblo judío en Europa y en especial en el país de España, hay una época muy dura, muy crítica en su historia que fue llamada la época de la Inquisición, y muy especial la época de la Inquisición, la llamada la Inquisición española. La Inquisición, como ustedes saben, fue ordenada y fue instaurada por la Iglesia Católica con el objetivo, según ellos, de salvar el cristianismo de los herejes o de las personas que no querían creer ciega y totalmente en lo que decían ellos o lo que según ellos decían que la Biblia decía que era la autoridad moral y política y social en aquellos tiempos, y toda aquella persona que se le oponía a la Iglesia Católica en todos sus designios y en todos sus caprichos que habían instaurado todos los papas hasta ese momento, da pues origen a la llamada Inquisición papal, o la persecución de la Iglesia Católica hacia los herejes o hacia las personas que se oponían a lo que fue entonces la extensión del cristianismo. Esto lo conocemos de historia, esto no es ningún invento nuestro, esto trajo muchas muertes, muchas persecuciones, épocas que se le llamó la persecución de las brujas. Todo aquel que quería hacer algo decía que era un hereje o acusaba a su vecino de que era un hereje y le quitaban las propiedades y se le entregaban a él. Todo aquel que tenía odio y que quería causarle algo a alguien, pues, daño a alguien, pues simplemente se le acusaba de hereje, y ahí mismo venía el tribunal, la persona se lo llevaban, lo enjuiciaban, y solamente con la palabra de esa persona que le decía que era un hereje o que era una bruja o que era alguien que se oponía a la doctrina de la Iglesia Católica, pues simplemente esta persona era justiciada, era quemada, era desterrada, era despojada de todos sus bienes, de todo lo que tenía. Y esto pues desató este gran terrible periodo de lo que fue la Inquisición. Estamos hablando de los siglos XI, XII, XIII y posiblemente hasta el siglo XIV oficialmente. En España los reyes de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón pues también instauran lo que es ellos particularmente la llamada Inquisición española. Pero esta Inquisición española se inclinó rápida e inmediatamente hacia los judíos. ¿Qué pasó? Que con el proceso de la Inquisición anterior, la que ya estaba en el término eclesiástico, en el término papal, trajo como consecuencia que de cientos de miles de judíos que habitaban en España, casi medio millón de judíos que habitaban en España, fueron obligados a convertirse, es decir, a renunciar a su fe judía, y eran obligados inclusive hasta cambiarse el nombre, y adoptaron pues algunos de ellos, que más de 100.000 que no se convirtieron, fueron expulsados totalmente del Reino de España. Pero ¿qué sucedió? Que los que se quedaron en España pues simplemente habían adoptado, entre comillas, que se habían convertido al cristianismo de los reyes católicos en aquel tiempo. Pues entonces simplemente ellos vieron, los reyes católicos, como eran los judíos lo de mejores propiedades, lo de dinero, lo de los bancos, los dueños de todas las cosas prósperas, y en aquellos tiempos pues idearon este sistema de crear la Inquisición española para, según ellos, dentro de lo que se habían quedado, eran como que eran infiltrados, es decir, que no se habían convertido de verdad al cristianismo y que mantenían sus tradiciones judías, y que esta gente le iban a hacer más daño al país que lo que habían sido, que lo que se habían ido o habían sido desterrados por la corona española, y pues en este caso por la bula papal que había hecho de que esta gente tenía que ser desterrada y expulsado de España. Entonces, a raíz de esto surge la llamada Inquisición española. Pero un siglo antes de esta Inquisición española, aproximadamente, pues fueron castigados duramente todos los judíos con matanzas en ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla, y fueron siendo aniquilados. En algunos lugares de esto
pues España le puso hasta algunos lugares, se lo obligó a crecer, que se dejaran crecer la barba, y en otros lugares pues se le ponían un distintivo rojo para señalarlo, que era judío, pues, que eran los apestados, que eran las personas culpables, que eran los herejes, que eran los hijos de Satanás, que eran los hijos del engendro, que eran los causantes de todo mal, los causantes de la peste negra y de todo lo malo que sucedía en España con los judíos eran los culpables. Vino esto hasta la época del año 1492, cuando se dieron los famosos viajes de descubrimiento de América, donde fueron expulsados también una cantidad enorme de judíos, y muchos de ellos fueron en los barcos, fueron los marinos que utilizó Cristóbal Colón para el descubrimiento de lo que fue las Américas. Pero hubo un periodo, un señor llamado Tomás de Torquemada, que fue el más famoso dentro de la Inquisición española. Y de estos son datos históricos, a lo mejor puedo cometer algún error de fecha o algo así que usted quiera, pero bueno, no en sí la esencia del problema. Estos señores pues este señor llegó a ser el inquisidor principal de la reina y el inquisidor principal del reino español, y este fue el hombre que se puso en cabeza fundamentalmente de esta lucha contra todos los judíos, con el objetivo simple y llanamente de hacer desaparecer a los judíos que dijeron que se habían convertido, que también dijeron que era mentira, porque ellos lo llamaban los viejos cristianos, o gente algo así, como que no habían dejado de ser lo que eran antes y ahora estaban tapados. Y esa lucha contra ellos, pues porque eran los causantes del mal. Después de esto, pues, después de esta terrible y irrecordable etapa en España contra los judíos, pues vino también la otra persecución en el año aproximadamente para el año 1900, antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Pues también Hitler y todo lo que fue el mundo europeo también inició una batalla para señalar a los judíos, y en vez de ponerle un distintivo, un rojo, ahora se lo pusieron amarillo. Ahora, ¿por qué yo saco todo esto en cuenta? Porque simplemente ahora en estos días, pues simplemente Pedro Sánchez, el presidente de España, pues sacó nueve medidas contra de Israel, y entre esas 9 medidas, una que es la que más me interesa a mí, es la que me hace recordar este periodo de la Inquisición. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez dijo que ahora se tomaban la facultad de ellos determinar quiénes eran los que tenían que tener, que estaban apoyando lo que él llama el genocidio aquí, porque eso es un título que ellos han encargado en España de poner a la lucha aquí contra el terrorismo, y como ellos son amigos de los terroristas y amigos de los palestinos, pues simple y llanamente se han encargado de dictaminar ahora esta ley, que ellos determinarán quién vaya a España, quién de los judíos o de los israelitas, ya no son los judíos sino los israelíes que visiten España, ellos se encargarán de determinar si tienen que ver o no tienen que ver, y si apoyan o no apoyan el genocidio. Esto pues simplemente también ya lo estamos viendo. Solamente por hablar el idioma en un restaurante, por hablar el idioma hebreo en un restaurante en España, fueron expulsados varios turistas israelíes que estaban allá. Varios niños que estaban cantando en un avión, y por estar cantando en hebreo fueron expulsados y bajados del viaje del avión, aunque no eran judíos, eran franceses, no eran israelíes, eran niños franceses que estaban de vacaciones en España. Ahora en la famosa vuelta ciclística a España, un equipo, porque llevaba el nombre en sus trajes de Israel, se ha convertido en el enemigo público número 1, y durante toda la campaña, primero cuando tenían el título que decía aquí Israel, pues se lanzaban a la gente a la carretera con el mismo estilo, la misma forma aquella que tenían cuando la Inquisición, de echarle la culpa de todo lo que estaba pasando. Inclusive llegaron a decir los líderes del gobierno que ese equipo era el culpable de que el pueblo se estuviera lanzando en contra de los israelíes, ya no en contra de los judíos, porque estos no decían judíos, aquí decía Israel. Ahora no es contra los judíos, sino contra todos aquellos que tengan un carnet, un papel o algo, una forma de hablar que diga que son israelíes. Entonces Pedro Sánchez, pues el gobierno de España apoya
ha apoyado esta nueva Inquisición española, porque yo lo puedo llamar así, y Pedro Sánchez se convierte en el nuevo Tomás de Torquemada, el Tomás de Torquemada moderno de ahora, de esta época, es el señor Pedro Sánchez, que para tapar las corrupciones que tiene en su gobierno, para tapar los desmanes que tiene en su gobierno, para tapar los problemas que tiene con su familia, con su mujer y con todo su cuerpo de gobierno que están enredados en problemas de juicio y en la corrupción, entonces ha lanzado a la misma boca de los leones otra vez, nuevamente, como mismo lo lanzaron los reyes españoles, lanzaron a la boca de los leones a los judíos, como mismo los romanos lanzaron a los cristianos en la época también en la boca de los leones, como mismo Hitler tomó a los judíos como un escudo para él apoyar su campaña demoníaca y satánica de apropiarse del mundo y de exterminar a todos los judíos. Ahora Pedro Sánchez se lanza de nuevo. Este señor que gobierna España o este señor que desgobierna España con una pandilla de desquiciados y psiquiátricos que están a su alrededor, pues simplemente han volcado al pueblo español encima de toda aquella señal de que sea judío. Estos corredores se vieron obligados a quitar el nombre que decía Israel aquí en sus camisetas, porque eso despertaba el odio de la nación española. Es decir, que estamos volviendo a vivir nuevamente el periodo de la Inquisición española. España recoge de nuevo e instaura de nuevo la Inquisición, y ahora todos aquellos que vivimos aquí en Israel, que tenemos un carnet, tenemos una identidad, tenemos un pasaporte, tenemos algo que diga que somos Israel, ahora no podemos acercarnos a España, porque si a ellos se le ocurre decir, si usted va a España ahora en este momento, usted está corriendo el peligro y tiene que esconder su símbolo, tiene que esconder su estrellita de David, tiene que esconder su idioma, tiene que esconder hasta los colores azul y blanco, porque usted va a ser acusado y automáticamente de genocida cuando usted entre al Estado español o entre al pueblo español, porque el señor Pedro Sánchez de Torquemada o Pedro Sánchez Torquemada o el nuevo Tomás Torquemada, el nuevo presidente de la Inquisición española, ha decidido que ahora todo lo que él crea que estorban y todos aquellos que él cree que apoyan ahora al famoso a lo que él ha catalogado como genocidio, porque nadie más lo ha catalogado, porque no es un genocidio, sino simplemente ha sido el odio que ha sacado ahora a España, el odio que este señor llevaba por dentro contra España, contra Israel, ahora ha llevado al pueblo español a esta cacería de brujas nuevamente contra todos los que lleven o todos los que se distingan o con todos aquellos que sean ciudadanos o de alguna manera u otra apoyen al gobierno o al pueblo, apoyen al pueblo de Israel o al país de Israel en su defensa, justa lucha contra el terrorismo aquí en el Medio Oriente. Porque aplicándole la Biblia, dice la Biblia que no andarán dos juntos si no están de acuerdo, y por lo tanto si Pedro Sánchez está de acuerdo con los terroristas de Hamás, es porque también él era un terrorista igualito que lo de Hamás. Y entonces nosotros en un viejo refrán callejero nuestro dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Es decir, si tú te juntas con terroristas y defiendes a los terroristas, y los terroristas son los que te apoyan a ti y los que te aplauden y los que te felicitan, es porque tú eres uno igual que ellos. Pero él entonces simplemente ha virado y ha enfocado todo esto como la Inquisición en contra de los judíos, y que los judíos son los únicos culpables. Lo que ahora no dice que son los judíos para tapar el antisemitismo, sino que dice a la boca y a grandes gritos que son los israelíes los culpables de este ya llamado genocidio, que está basado en informaciones que le dan sus amigos de Gaza a él, y como sus amigos dicen la verdad, pues simplemente cataloga a todo el mundo por lo que dicen los amigos terroristas, que catalogan como genocidio a todos aquellos que quieren luchar contra el terrorismo que ellos tienen implantado aquí en el Medio Oriente. Entonces, quiero advertirle esto al mundo entero, quiero advertirle esto a todos los que vean este video, que compartan este video, porque se acerca el periodo, o si no ya estamos viviendo el periodo de la segunda o la tercera Inquisición española, y que Pedro Sánchez ha reencarnado el espíritu de Tomás de Torquemada, y ahora pues simplemente se atribuye el derecho de juzgar a todos los ciudadanos israelíes que pongan un pie en España, y de decirle a todo el mundo que estos son
personas que él determina que son personas que hay que pasarlo por la Inquisición española, que ahora dice quién apoya un genocidio y quién comete un genocidio, porque ellos son ahora los autodefensores, como tienen esa flotilla. Ahora que el que quiera ver tonterías y el que quiera reírse un rato, que vea las noticias de las tonterías, las boberías que habla la flotilla y que quieren hacer, y todos los desmanes y todos los engendros que están inventando en contra de Israel, que ya es como el demonio. Israel ahora es el demonio mundial. Cualquier cosa es creíble. Cuando quieren tocar la atención, pues la mezclan con Israel automáticamente para llamar enseguida la atención, porque Israel es un genocidio, un país de terrorismo, un país que acaba, un país que mata niños, un país que mata mujeres, un país que hace esto, un país que hace aquello. Pues eso porque esa es la retórica. Ahora, la misma retórica que tenía la Inquisición cuando querían condenar a alguien y querían quitarle algo y querían deshacerse de algo, es la misma retórica ahora que tiene instalada España, también en contra de Israel, para deshacerse y quitarse de encima al país de Israel. Dios bendiga a todos los que apoyan al Estado de Israel, Dios bendiga a todos los que apoyan al país de Israel, y Dios bendiga a todos los que apoyan a la niña de los ojos de nuestro Dios, que es el llamado pueblo de Israel. Una vez más, que la bendición del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob lo alcance usted donde quiera que usted se encuentre, y le permita en estos tiempos difíciles poder seguir apoyando a esta nación y poder seguir apoyando a este pueblo de Dios. Dios lo bendiga. Suscríbase a nuestro canal en nuestro canal Amanecer Tierra Santa, y pueda usted también ser bendecido y podrá también apoyarnos a nosotros en este trabajo de llevar la verdad y la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra. Muchas bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo.